Bueno, hola a todos, aquí Luciana Noli en otro encuentro de Creidear Online. Y hoy la verdad que vamos a estar hablando de un súper tema, un tema del cual hay muchísimos interrogantes, como es la economía argentina. ¿Qué pasa con la economía de nuestro país? Y la verdad que para este tema tenemos el honor de estar entrevistando al doctor Ernesto Connor. Ernesto, ¿cómo estás? Hola Luciana, ¿cómo estás? Muy ¿Qué bien. tal, Ernesto? Un gusto Gracias por la tenerte acá. invitación. Ernesto es doctor en economía, egresado de la UCA. Él también tiene un posgrado en Ditela de economía y es licenciado en economía de la UBA. Ernesto también estuvo en puestos en el ministerio, o sea, se desempeñó en el sector público, es autor de numerosas publicaciones, es el director de la maestría en economía aplicada de la Universidad Católica Argentina, es investigador, consultor, y realmente yo, que lo tuve de profesor, tengo el honor de decir que sabe muchísimo, así que pongan toda atención y escuchen las respuestas y todo lo que Ernesto va a estar diciendo, que va a ser de suma interés. Así que, bueno, Ernesto, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Y bueno, un poquito lo que queremos hablar es la economía argentina que nosotros tenemos ya venía castigada, ¿no? Eso lo sabemos todos. Al castigo que venía teniendo la economía se sumó la pandemia. Uno dice, arrasó, se vino un castigo más fuerte. Bueno, ¿cómo pensás vos ahora que esto de la pandemia da la sensación que está aflojando un poco? Eso es lo que queremos todos después de todo este tiempo. ¿Cómo pensás que va a reactivar? ¿Cuáles son los sectores que pensás que van a reactivar y por qué en el corto plazo? Bueno, mira, bueno, gracias por tu presentación y tus palabras. Así que a mí me gusta siempre, como vos sabés, porque ya me tuviste de profesor, hacer una lectura un poco de largo plazo también y no quedarme solo en el corto, aunque te voy a dar una respuesta sobre lo último que has preguntado, qué sectores se espera que sean los que lideren la reactivación o demás. Bueno, la economía argentina, yo comparto con alguna visión que está dando vueltas también, que no se recuperó todavía del cimbronazo del 2001. Mm. Y me voy muy lejos, me voy 20 años atrás, pero digamos, la convertibilidad con sus luces y sombras era un modelo productivo, ¿sí? Donde la vida de los argentinos y la vida de los consumidores, de los productores, se organizaba en torno a la producción de bienes y servicios. Y el empleo la forma de vida de la gente se organizaba en torno al empleo. A partir de 2002 comienzan a aparecer, digamos, el proteccionismo, el intervencionismo estatal y los planes sociales, cada vez más de manera incesante. Ujú. Toda la economía se empieza a organizar gradualmente, aunque parezca mentira, porque la década de 2000 fue muy buena, pero se empiezan a desarmar incentivos a la producción, la especificación asimétrica, la especificación de las tarifas de servicios públicos, la consecuente desinversión en stock de capital, en servicios públicos. Y ya en la década de 2010 tenemos intervención creciente en los mercados, impuestos a las exportaciones ya muy altos, prohibiciones de exportación, cepos cambiarios, y eso se mantiene a lo largo de toda la década, el grado de intervencionismo. Si bien hay una brecha en la experiencia de Cambiemos, esa brecha es insuficiente y no va a fondo, y no va sobre las causas de la cuestión. De hecho, en esa gestión aumentan los planes sociales. Y es una economía donde la inversión y el trabajo son reemplazados por el creciente peso del Estado en la economía y los planes sociales y el asistencialismo. Entonces, bueno, es como que, viste, cuando estudiábamos funciones de producción, para no complicar a los asistentes y a los oyentes, decíamos que era capital y trabajo. Para producir necesitas capital y trabajo, plata, inversión y gente. Bueno, pero si la economía se empieza a organizar cada vez con menos capital y menos gente, y más con intervención estatal y más con planes sociales, evidentemente la producción cae. Bueno, Mm. eso es lo que viene pasando desde 2012. La economía está en un proceso de estanflación. ¿Qué quiere decir esa palabra que usamos los economistas? Bueno, es fácil y es fea. Estancamiento con inflación, estanflación.
El PIB de 2019, el Producto Interno Bruto, todo lo que producimos en Argentina en 2019, antes de la pandemia, era igual que en 2010, en tamaño, igual. Con un cambio de composición, más agro, más servicios de punta, más economía del conocimiento, más mercado libre, si se quiere, más agro, más soja, y menos industria manufacturera. A lo largo de los 10 años se consolidó este proceso. Entre 2010 y 2015 y entre 2016 y 2019, sin interrupciones. El PIB era el mismo. Bueno, ahora el PIB es mucho más bajo que el de 2019. Con lo cual, tu pregunta es, el año pasado caímos 9,9 según el INDEC, la medición oficial. Este año podemos llegar a crecer entre 6 y 7% con un rebote. Nos faltarían unos 2-3 puntos para recuperar lo perdido, o 3,5 para recuperar lo perdido del año pasado. Y para el año que viene la OECD o el FMI pronostican un crecimiento de Argentina de 1,5 o 1,8%. O sea, muy bajo, digamos. Con lo cual, si eso fuera cierto, si esos organismos y cualquier consultora más o menos en off o en privado te diría, el año que viene con toda la furia crecemos 2%. Si este año crecemos 7, el año que viene crecemos 2. Si este año crecemos 6,5, podemos crecer 2 y pico, qué sé yo. Bueno, o sea, a fin del 2022 no recuperamos el nivel de producto total del 19, el nivel de producción de bienes y servicios. Bueno, ¿eso qué nos está diciendo? Que acumulamos problemas a lo largo de estos 10 años, desde 2012, en mi lectura, porque seguimos con una organización económica alrededor del Estado, que es 44% del producto, y a fines de los 90 era 29% del producto, y acompañado con un proceso de estanflación, estancamiento con inflación desde 2012, que implica que el sector privado entra en recesión, y por supuesto en relación al PIB el Estado ocupa más lugar, porque el sector privado se achicó. Entonces, ¿qué se puede vislumbrar de recuperación? Y bueno, viste, como siempre los sectores más competitivos y más locomotora, que son la agroindustria, particularmente la agroindustria, la agricultura y ganadería, que tiene un gran componente tecnológico, etc. Pero bueno, si tenemos prohibiciones de exportación de carnes, la ganadería sabemos que no es negocio, digamos, ¿no? Y bueno, la agricultura va a depender mucho en la campaña que viene del clima. Esta campaña fue récord en cosecha, sobre todo en maíz, en soja fue mucho menos, en trigo fue muy alta. El problema que pronostican la Niña para los próximos meses. Pronostican la Niña, que es un fenómeno de sequía, de moderada a fuerte por ahora, más moderada que fuerte, sobre todo para primavera, enero y febrero. Si hubiera una Niña fuerte, seguramente va a haber mucho menos maíz, porque el maíz necesita mucha agua, sobre todo en enero, en la época de floración. Y ahí quizá el escenario de aporte del agro, tanto a las divisas, a la oferta de dólares para 2022, es más incierto. Si se confirma un escenario de Niña. La economía del conocimiento tiene su empuje, todo lo que nosotros conocemos como unicornios, Global, Mercado Libre, etcétera, etcétera. También es un sector dinámico que no para de crecer. Por ejemplo, el software sigue demandando capital humano y jóvenes, y no hay gente formada, ¿sí? No dan abasto las formaciones en estas actividades, con lo cual es otro de los sectores de punta. Y después, bueno, hay todos los sectores vinculados a la regulación de tarifas. Es de esperar que tengan subinversión, porque no es difícil invertir cuando en energía, en gas, las tarifas están muy atrasadas. No sabemos qué va a pasar en telecomunicaciones, en internet, en bandas anchas, etcétera, pero es un escenario de tarifas muy intervenidas. Y bueno, después por el lado del consumo hay un gran interrogante, porque el salario real de 2017, de mediados de 2017 hasta hace 2-3 meses, acumulaba una caída de 23%. O sea, es un nivel de empobrecimiento del salario real en medido en pesos, que ahora, con mega paritarias que se extienden de 29 a 50% en muchos sectores, va a tener una recomposición.
Pero todas estas políticas expansivas de gasto público y de recomposición salarial de urgencia que se están tomando en este trimestre van a tener un impacto sobre la inflación del próximo trimestre, del siguiente y del otro. Con lo cual hay interrogantes en torno a la capacidad de recuperación del consumo privado, porque más que alto desempleo, que lo hay, pero no tan alto, hay un problema de caída del salario real y poder adquisitivo. Y una inflación que, instalada en la banda de 45-50 anual, te avisa que es muy difícil de bajar después, por temas de inercia inflacionaria, y recordemos que esta inflación a la que apunta el cierre de este año, que es entre 45 y 50 anual por lo menos, es con tarifas de servicios públicos atrasadas y con tipo de cambio oficial atrasado, con lo cual acumula presiones de otro tipo. Con lo cual, si me preguntas sectores, en la industria manufacturera, por supuesto, siempre hay sectores, y dentro de esos sectores nichos más dinámicos, como algunos químicos, algunos plásticos, laboratorios, siempre hay sectores dinámicos en la industria manufacturera, todo lo vinculado a algún tipo de industria automotriz, autopartes, que es un sector que a veces se maneja por decisiones globales de las terminales y no por decisiones propias de la terminal en este país o en otro país. Con lo cual, y por supuesto la construcción, ahora subieron bastante los insumos de la construcción, se recuperaron bastante, y ese diferencial que había el año pasado para vender dólar blue y construir y financiándose con fondos propios, originarios por dólar, se va licuando porque, bueno, la suba de costos de la construcción está aumentando bastante y bueno, se pierde esa oportunidad. Pero de todos modos, sabemos que en Argentina la construcción es refugio de ahorros, refugio de activos, y digamos, la gente más común, bueno, no la más común, el que tiene plata, porque si no, no construye, digamos, pero mucha gente o va a dólar o va a ladrillos, como A se dice ladrillo, sí. habitualmente. Claro, los más sofisticados van a un CDR o se la juegan con un título público emitido por algún ministro de Economía con algún riesgo desconocido, pero digamos la gente común, y eso reactiva la economía, la construcción es un refugio de activos, un refugio de valor, y es otro sector que va a seguir dinámico, a pesar de la suba de costos lógica de sus insumos y a veces de la mano de obra. Pero eso me parece que son los sectores que van a traccionar más en una economía que yo también coincido que si este año crece 6 o 7, ceteris paribus todo el escenario global, y pensando que hay una elección presidencial muy pronto, en el 2023, y viendo cómo se viene desenvolviendo la economía política, o sea, la relación entre economía, instituciones, cultura, gobierno, historia, y el año que viene puede ser un escenario de un crecimiento bajo, de menos del 2%. ¿Sí? Bueno, un golpe duro, ¿eh? Pero bueno, hay que ser realista. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, hablando a ver de otro que pienso que puede ser un golpe duro, es el tema del dólar, ¿no? Y la evolución. Y bueno, ¿cómo pensás que van a ser las consecuencias en la economía con todo lo que está pasando del dólar? Sí, sí, bueno, no sé si golpe duro, ¿viste? Los argentinos tenemos el cuero bastante curtido y se transmite de generación en generación, así que bueno, más o menos la vamos piloteando. Es verdad que cada vez hay más pobres, que es más compleja la situación social, ¿sí? Eso sí. Y con respecto al tipo de cambio, no veo un escenario dramático. Bueno, si llegara a 200 antes de las elecciones sería algo normal. ¿Por qué normal? Porque el año pasado tuvo un overshooting, el 23 de octubre del año pasado llegó a 195 el blue. Sí. Los dólares alternativos, el MEP, el CCL, no llegaron a tanto, llegaron mucho menos, 170 y pico. Eso después, bueno, ese overshooting se corrigió y el tipo de cambio estuvo estabilizado durante unos 5 o 6 meses en torno a 150, 140, bueno, el blue estoy hablando. ¿Eso qué quiere decir? Que si tomo el valor de 150 de diciembre del año pasado y le aplico un 50% anual de inflación, que va a ser la de este año, eso me da 225 en diciembre. Claro. Para el tipo de cambio blue, no el oficial, blue. O sea, si el blue está a 200 en diciembre,
bueno, es un valor normal, digamos. Si está a 210, 215, yo diría que también, no es para alarmarse, estaría dentro de las recomposiciones de precios relativos a Claro. esperar. Bueno, si está arriba de 220 ya entra en zona gris y ya después ni hablar, ¿viste? No veo un escenario complicado. Creo que el Banco Central y sobre todo el ministro Guzmán tuvo una administración prudente del sector público y del resultado fiscal en el primer semestre y también del tipo de cambio, en un escenario de buena oferta de divisas del agro. Quizás si me preguntás por el tipo de cambio, creo que van a seguir los cepos, sin duda me parece. Es muy difícil salir de un cepo cuando no hay credibilidad, entonces no veo manera de salir por ahora. Eso no implica que el escenario sea divergente, o sea, que vaya a una crisis cambiaria, al menos a una corrida bancaria, no lo veo para nada. Me parece que lo pueden manejar. Lo que sí me genera algún interrogante más serio es si se confirma un fenómeno de la Niña intenso. Porque este año hubo oferta récord de dólares del campo, y si hay un fenómeno Niña intenso, bueno, por ejemplo, a Macri le pasó, en el verano del 2018 tuvo una seca tremenda y entró en crisis. Claro, Ahí sí. sí tengo, claro, ahí tengo algún interrogante, no tan asociado a las expectativas de la actual política económica, que no es muy buena, obviamente, no, por lo menos en mi opinión, sino a un problema adicional que puede surgir. Que bueno, ahí ya, si el agro aporta pocas divisas, bueno, estamos más al horno, digamos. Claro. Esperemos que no, entonces, que le vaya No, que bien, no. que todo Esperemos vaya que no. bien. Claro, Eh, claro. sí, y bueno, otra pregunta que me interesaba hacerte es el tema de las empresas, que bueno, con el contexto que tiene la Argentina de tener capital humano, ¿no? Digamos que la gente cobra un salario con un dólar que está devaluado. Esto hace de alguna manera o está siendo atractivo el tema de que contraten empleados acá en la Argentina, ¿no? ¿Cómo ves el tema de que por un lado es verdad, está esto de que la mano de obra de alguna manera acá calificada puede recibir un sueldo bueno, que para ellos les es un beneficio porque es económico, pero por otro lado estas empresas pueden tener el riesgo de tener una carga impositiva alta? No sé, esto cómo lo ves o lo ves de otra manera, cómo pensás que puede pegarle a la economía del país, qué cosas se pueden hacer como para decir, bueno, dado que está esta punta de que las empresas quieren tomar empleados acá, ¿qué se puede hacer para favorecerlos? Si conviene, ¿cuál es tu apreciación frente a este tema? Bueno, sí, es una pregunta interesante que se le hacen muchas empresas, sobre todo las que ya están en el país. Las que piensan venir, bueno, se enteran de lo que pasa y lo evalúan un poco más. Por ejemplo, Toyota hace poco se hizo público que tenía problemas para conseguir operarios sin calificación, no calificados, sin calificación. Claro. Bueno, un poco volviendo al principio, hemos organizado, yo no, vos tampoco, pero se ha organizado una economía desde 2002 en torno a la intervención estatal y el asistencialismo, ¿viste? Ya hasta el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, su última encíclica, tiene un capítulo largo criticando el populismo y el asistencialismo, ¿viste? Que degradan la dignidad del trabajador y de la persona, no se puede realizar, ¿viste? O sea, el asistencialismo, decimos, lo tenemos claro todos en teoría, es bueno durante un tiempo. Y después hay que sacarlo. Bueno, nadie lo saca, ¿viste? Esto es como los impuestos, ¿viste? Los economistas venimos, creamos un impuesto nuevo, nadie lo saca después. Y siempre el primer año es por este año. Y después se renueva, pero cuando lo presentás la primera vez es por única vez este año, ¿eh? Y después sí, no, el año que viene lo renovamos, no importa. Entonces, bueno, un poco... yo creo que tu pregunta es atinada porque para las empresas es difícil contratar trabajadores, porque, bueno, primero que los salarios son bajos en pesos, porque la economía viene de 10 años de estanflación, y eso lo sufren las empresas en su rentabilidad, en todo,
con lo cual los salarios son bajos en pesos, también porque desde hace unos 4, 5, 6 años se popularizaron las paritarias en cuotas, entonces ahora te dicen, tu salario va a aumentar 50 anual. Ah, qué bueno. 10% en abril, 10% en agosto, 5% en octubre, no sé, 10 en diciembre y el otro 15 en febrero del año que viene. Ah, bueno, viste, claro. Entonces, no hay manera de recomponer salarios. Paritarias eran las de Ubaldini y Lorenzo Miguel, que la inflación era 30 y te daban 30 en abril del año siguiente, o en marzo. No digo que hubiera estado bien, digo que esas eran paritarias que la caída del salario real era insignificante. Estas paritarias son para la tapa de los diarios, porque son en cómodas cuotas, ¿sí? Con lo cual, el incentivo a buscar trabajo cae, como cuando vos estudiabas con Robinson Crusoe en macro, Sí. los incentivos de Robinson Crusoe a salir a buscar coco o a tomar sol. Bueno, esto es lo mismo. Si te pagan un plan social y juntas 3 planes, municipal, nacional y provincial, y tu mujer junta otros planes, Sí. y está la UH, y está no sé qué, y el salario de subsistencia que te ofrece una empresa del otro lado, después de 10 años de esta inflación, con un desempleo del 12-13% medido, bueno, con una informalidad del 40%, ese salario no compite con la suma del plan. Y en el otro extremo, como te decía antes, la CESI, la Cámara del Software, te dice que faltan 10.000 empleos por año. Que no necesita analistas en sistemas o licenciados en sistemas, necesita pibes y pibas que hagan una capacitación en programación de 1 año. Tampoco lo pueden hacer porque el secundario no es muy bueno y cuando van a cursar tienen que saber algo de matemática para entender programación. Y bueno, la matemática no es la estrella de los currículum de las reformas educativas del secundario de los últimos 10 años, precisamente. Con lo cual, la CESI tiene problemas para conseguir trabajadores. Por eso Mercado Libre y Globant, bueno, contratan y forman, y listo. O, lamentablemente, contratan gente formada por otras empresas y tienen capacidad para pagarle más y se la llevan. Con lo cual es un escenario laboral bastante dualista, como decimos los economistas, entre trabajadores formales e informales. Cada vez hay más informales, un 40% aproximadamente, con baja calificación y con pocos incentivos a pasar al sector formal. Porque hay muchos planes sociales. O sea, como dijo un presidente que murió este año, tendríamos que pasar a una revolución productiva. Bueno. O sea, Menem. Sí, bueno, gracias. Venimos dando golpes duros, pero y bueno, y un poco a ver, por un lado está el tema de las empresas que yo te preguntaba, ¿no? Del venir acá y este trade-off, pero también en este último tiempo uno viene escuchando también al revés, fugas de personas que se quieren ir a otros países, ¿no? Por las consecuencias de todo lo que viene pasando. ¿Cómo pensás que esto le pega a la economía argentina? Bueno, vos también me hacés preguntas complicadas, ¿viste? No hay manera de zafar, ¿viste? Y Con esas no, preguntas. hay que ir a lo que nos estamos preguntando que hace ruido, a ver si hay Y alguna bueno, manera de poder salir adelante. bueno, porque hasta hace 2 años hablábamos siempre de fuga de capitales, ¿viste? Entonces mirábamos las series de activos externos del sector privado no financiero, Argen-dólares, ¿viste? La plata que los argentinos sacan. Ahora hace un par de años ya hablamos de fuga de capital humano, con lo cual, bueno, me haces la pregunta más incómoda de las que me hiciste hasta ahora. ¿Por qué? Y bueno, porque las fugas de capital humano, si son masivas, bueno, son bastante irreversibles, ¿viste? Acá no son masivas, son puntuales por ahora. Pero, por ejemplo, imagínate Venezuela, que ha tenido una gran fuga de capital humano. Muchos están en la Argentina, son jóvenes que se desenvuelven muy bien en cualquier trabajo, que los podés ver en cualquier trabajo que vas, y son gente que estudia, que se capacita y demás. Lo mismo le pasa a Siria. Siria tenía 24 millones de habitantes, con la guerra civil le bajó a 12 millones la cantidad de habitantes, se fueron 10 millones de sirios, mayormente a Europa. Los sirios son una población muy formada, de una gran capacidad,
son gente brillante, te diría muy buena, pero bueno, tienen un régimen de gobierno muy particular. Y bueno, eso provoca, esas sí son salidas masivas de capital humano. A esos dos países le va a costar recuperarse, salvo que vuelvan, ¿viste? Pero bueno, Argentina no está en ese esquema, para nada. Como le digo a mis alumnos, sigue siendo un país muy atractivo para vivir. Tiene muchos activos que no valoramos, a pesar de no hay tanta violencia ciudadana, bueno, a pesar de algunos medios, de algunas cosas que, bueno, si te toca, es bingo, ¿viste? Pero digamos, dentro de todo es un país que está en paz, dentro de todo es un país con una fuerte contención social, bien o mal, hay una tradición sindical, están los planes sociales, tiene una cobertura social muy amplia con sus bemoles, es un país digno de vivir, y es un país muy afectivo, ¿viste? Cuando vos vas al exterior, todos extrañan la afectividad de la Argentina. Por ejemplo, yo me fui a vacunar por el COVID, como tanta gente, gracias a Dios, y bueno, los gobiernos te ponen las pantallas con las propagandas, ¿viste? Autopropagandas, ¿viste? Sin criticar, ¿eh? Pero me refiero al contenido de las propagandas. Son emotivas. Es una señora agradecida que le pusieron bien la vacuna en el brazo, un tipo contento porque la gente lo atendía cordialmente, porque las enfermeras eran muy buenas. En Europa no se les ocurriría hacer una propaganda afectiva. El Estado o quien sea está obligado a vacunarte, no le tenés que dar gracias porque lo hizo con una sonrisa. Acá apelamos a lo afectivo. ¿Por qué? Bueno, porque somos afectivos. ¿Viste? Cuando te vas a Estados Unidos te dicen los yanquis son fríos. Yo no sé si son fríos o no, no tengo idea. Quiero decir, Argentina es un país con muchos activos emocionales que no valoramos. Bueno, de todos modos, sí, tenemos que parar un poco con cierta fuga de capital humano, ¿sí? A mí me gusta cuando viene un alumno, como vos sabés, y me dice, bueno, Ernesto, quiero estudiar una maestría afuera o un PhD afuera. Un PhD es más caro, ¿viste? Tenés guita para la maestría, vemos dónde, lo oriento un poco. Y me gusta, que yo recomiendo eso. Ahora distinto es que te venga un flaco, una piba y te diga, no, yo este país me pudrí, me quiero ir afuera, decime dónde, así no vuelvo más. Bueno, eso son dos cosas, dos escenarios distintos. Siempre hubo gente que fue a estudiar afuera, algunos se quedan, porque es la vida, y otros vuelven. Punto. Yo todavía no veo un escenario de gran fuga de capital humano. Sí hubo algunos empresarios que se mudaron de país y demás. Es cierto que hay cierta fuga, es cierto que Uruguay es un país muy atractivo, para vivir, con calidad de vida bastante buena dentro de todo. Pero bueno, tampoco es fácil irse a otro lugar, y te lo dicen todos los argentinos que se fueron, que la mayoría se adapta bastante a España, a Uruguay por supuesto que sí, porque la cancha de Boca te queda a 45 minutos del buquebús, y bueno, pero el resto de los argentinos que salieron no es tan fácil, digamos. Así que yo en eso soy optimista. Bueno, y te voy a hacer una última pregunta que me surge de todo lo que venís diciendo y que es verdad. Vos no analizás solo el corto plazo, sino más el largo plazo de una crisis, o no se sale de un día para el otro, tampoco se levanta un país de un día para el otro, pero en tu opinión, ¿qué pensás que debería hacerse o dónde debería estar la mira para en unos años poder decir, bueno, pasamos un mal momento, pero Argentina está repuntando? O sea, ¿qué te parece que tendría que ser la estrategia, en tu opinión? Y yo creo que la Argentina necesita gestos de grandeza de sus dirigentes máximos, que son los políticos, y que necesita a partir de 2023, ojalá fuera, o 2024 mejor dicho, ojalá fuera a partir de ahora, la Argentina necesita un gobierno de coalición, que, en mi opinión, ¿no? Que no es lo mismo que una coalición electoral. Por ejemplo, Cambiemos fue una coalición electoral, no fue un gobierno de coalición. Después las decisiones las tomaban 3 o 4 personas centralizadas en torno al presidente. Y los otros actores de la coalición tuvieron roles muy menores. Yo creo, y tampoco tuvo una integración con la oposición, el gobierno de Cambiemos, ¿sí? Bueno, sí, negociaban leyes, pero eso es otra cosa. O sea, la experiencia de Cambiemos no fue un gobierno de coalición, sino que fue una coalición electoral.
Y cuando Claro. fue gobierno, no gobernó con la oposición, sino, bueno, no digo a espaldas, pero sí. Yo creo que Argentina, bueno, por supuesto este gobierno es lo mismo, ¿no? O más todavía, digamos, en ese sentido. Yo creo que Argentina necesita un gobierno de coalición, donde esté integrado las dos fuerzas principales, el peronismo y los Cambiemos, o no sé cómo se llama esa coalición, no sé qué nombre tiene. Bueno, el peronismo es algo muy amplio, ¿no? Los peronistas que no quieran integrar una coalición, que no la integren, porque eso debería ser voluntario, pero yo creo que la Argentina necesita un gobierno de unidad nacional, como fue lo que hizo Suárez en España, el famoso Pacto de la Moncloa, como hizo Irlanda en los 80 con los partnerships, como hizo Portugal en su momento, y como hacen siempre los países de mejor calidad de vida del mundo, que son los de Europa del Norte, que tienen sistema parlamentario. Entonces, por ejemplo, vos ves Borgen en Netflix, te pones a ver la miniserie esa de la primer ministro de danesa, de Dinamarca, Borgen es parlamento, en danés. Y bueno, ves cómo funcionan los gobiernos de coalición, y los tipos se ponen de acuerdo, ¿viste? Pero cuando hacen un gobierno de coalición, al otro partido no le entregan la Secretaría de Deportes, le dan el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro. Claro, ¿viste? Esto no es un chiste, ¿viste? No es que te doy un puestito, cobras un sueldito, pones tus amiguitos, y bueno, y salís en la tele. No, le dan un puesto de verdad. Y ese puesto después negocian que hay las políticas de Estado. Entonces, yo creo que Argentina necesita un gobierno de coalición, inevitablemente, para hacer un cambio de régimen, te diría aparte. ¿Qué llamamos en economía un cambio de régimen? Y bueno, ejemplo, cuando pasamos de los 80 a la convertibilidad, un ejemplo. Eso es un cambio de régimen, es organizar la economía de otra manera. Y Claro. cuando digo economía, vuelvo a resaltar la forma de vida de la gente, que la gente viva de su trabajo, y que haya pocos planes sociales, muy pocos, casi nada. Pero para eso es un cambio de régimen, y para hacer un cambio, eso me parece a mí, ojo, vos podés Sí, 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 preguntarte sí, qué te queremos tu parece. opinión, seguro. Claro, acá en la Argentina hoy son todos gradualistas, todos le tienen miedo a las reformas, ¿viste? Mm. Sí, nadie habla de estas cosas, todo es de a poquito, todo es gradualista, ¿viste? No, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sé. Esa es ¿Y mi cómo opinión. harías un cambio, a ver, también en tu opinión, cómo se puede hacer un cambio del tema de los planes? ¿Cómo lo resolverías si tuvieses que, o sea, hablaste muy bien, nos comentaste el tema de los regímenes, bueno, ¿cómo se podría hacer ese cambio? O sea, Y yo creo que es un proceso de por lo menos 3 años si se hacen bien las cosas. ¿En qué sentido? Que si vos me preguntás a mí, bueno, yo cuando estudié, yo me formé en medio del plan austral y en medio de la convertibilidad. Y esos eran planes de estabilización y aspiraban a ser planes de crecimiento. El austral no pudo lograrlo, la convertibilidad durante unos años sí. O sea, si vos me preguntás a mí, primero un plan de estabilización. Tenemos que ir a una inflación de 5% anual, punto, chao. ¿Viste? Chao. Eso no se logra pronto, pero con un plan de shock en un año se logra, supongamos. Y una vez que logras eso, llegan las inversiones. La gente empieza a vender los dólares y empieza a invertir en pesos, porque no tiene sentido tener dólares. Y hay 130.000 millones de dólares sin renta en las cajas de seguridad y en los colchones. Y vuelven argendólares del exterior, y esto es un boom. Empiezan a invertir en todo, en la construcción, en emprendedores, en todo. Lo mismo que le pasó a Menem, lo mismo. claro, Con la estabilización lográs un shock de inversión y de empleo. Y ahí acabás con los planes sociales, pero no los acabás por decreto, claro, porque la gente responde a los incentivos. La gente no es estúpida. Entonces, ¿por qué la gente, o por qué los pobres tienen planes sociales? Porque el salario de subsistencia que le ofrece el sector productivo es bajo. No es que son vagos. Ahora, el día que yo tenga planes sociales y hay un shock de reactivación, como decía Menem, revolución productiva, bueno, qué sé yo. Y hay una revolución productiva y hay aumento del empleo y hay aumento del salario. Y no hay inflación y no me indexan más el plan social. Al año renuncio al plan social y me voy a trabajar, porque la gente responde a los incentivos, no es que la gente vaga. claro. Entonces, yo creo que con un gobierno de coalición y en un proceso de 2 hasta 3 años
se puede revertir lo de los planes sociales porque ingresás en un proceso de crecimiento. Vos imaginate que este país, con Vaca Muerta, con la economía del conocimiento, con el software, con la economía digital, las oportunidades que tiene, que son infinitas, y con la agroindustria y las economías regionales, y con 4 o 5 industrias manufactureras competitivas que te las nombré antes, esto es un boom de producción y de empleo. Pero necesitas un gaucho, como digo yo siempre, si me permitís, como Urquiza, un gaucho que primero lo sacó a Rosas, que era para mí símbolo del atraso y del autoritarismo, que convocó a Alberdi, que trazó los ferrocarriles, y que para lograr la unidad nacional, en la batalla de Pavón, estaba ganándole a Mitre, al porteño, y decidió retirarse. Porque era la única manera que si Mitre ganaba, lograba la unidad nacional. Entonces necesitas un gaucho en el 2024, con cierta capacidad de renuncia, que quiera armar un gobierno de coalición. Si arman otra vez un gobierno unilateral, estamos fritos, en mi opinión. Bueno, Ernesto, muchas gracias porque el final nos dio así como alguna esperanza, ¿no? De que se pueda cambiar. Así que ojalá bueno, que así sea, ¿no? Ojalá que tan lindo país, como vos bien decías, tenemos un montón de cosas que son lindas y bueno, ojalá que podamos despertarnos y podamos seguir apostando a lo que tenemos. Así que bueno, te agradezco mucho tu tiempo, muchas gracias por responder nuestras preguntas y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando y bueno, ya nos despedimos de otro encuentro de Creidear Online. Adiós. Muchas gracias. Chao.